¿Necesitas ayuda? No hay nada que hacer. ¿Qué haces? Vamos a pescar. ¿Qué fue lo que pasó? Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Hijo, creí que solo Dios hacía eso. ¿Qué es más sencillo? ¿Decir que sus pecados son perdonados? O decirle, levántate y anda. Y Él los escuchará. Vinieron a verlo 5,000 personas. 5,000. Si tienen hambre de justicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Miren, estaba leyendo esto que ustedes ya conocen, se llama la Biblia. Y dentro de este libro que justo habíamos visto hace poco en clase, habíamos visto que existen dos libros muy interesantes que hablan de la vida de Jesús. ¿Sabes cuál es? Seguro que sí, lo hemos visto. San Marcos y San Lucas. ¿Quieres un poquito conocer un poquito más sobre ellos? Muy bien, vamos a buscarlo, busquemos y vámonos hasta San Marcos. ¿Listo para introducirnos en esta historia? Muy bien, entremos entonces. El Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí, porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: este es mi Hijo. No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él. Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok, esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz, donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje. Un soldado romano.
quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice, ciertamente este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos, pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tiene miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo. ¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? ¿Necesitas ayuda? No hay nada que hacer. ¿Qué haces? Vamos a pescar. ¿Qué fue lo que pasó? Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Vamos, hijo. Creí que solo Dios hacía eso. ¿Qué es más sencillo? ¿Decir que sus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Y Él los escuchará. Vinieron a ver los 5.000 personas. 5.000. Si tienen hambre de justicia, ¡Wow! ¡Qué impresionante, ¿verdad? La Biblia nos trae grandes misterios. Ahora pasemos a nuestro buen amigo Lucas. A ver, vamos a descubrir los misterios que él tiene preparado para nosotros. ¿Listo? 1, 2, 3. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María,
diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su Hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. En la próxima sección del Evangelio, Lucas se adelanta en el tiempo y ahora Juan es un profeta. Él está liderando un movimiento de renovación allí en el río Jordán. Muchos israelitas están viniendo para ser bautizados. Los pobres, los ricos, los recolectores de impuestos y hasta soldados. ¿Qué está pasando aquí? Todas estas personas se están consagrando a una nueva manera de vivir. Por sumergirse en un río. Hace mucho tiempo, Israel heredó esta tierra cruzando a través del río Jordán. Dios les dio una responsabilidad. Ellos fueron llamados a servirle solo a Él, a amar a su prójimo y a procurar juntos la justicia. Sabemos por las historias del Antiguo Testamento que ellos fallaron en todo esto una y otra vez. Correcto. Así que Juan está llamando a Israel a empezar otra vez, a volver al río y salir consagrados nuevamente para su Dios, listos para las cosas nuevas que Dios está a punto de hacer. Es en este movimiento de renovación que Jesús apareció por primera vez. Jesús es bautizado por Juan. El cielo se abre y una voz del cielo dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Estas palabras de Dios están llenas de ecos de las escrituras hebreas. La primera línea es del Salmo 2, donde Dios promete que un rey vendría para gobernar Jerusalén y confrontar la maldad de las naciones. La siguiente línea es del libro del profeta Isaías. Se refiere al Mesías que se convertiría en siervo, sufriría y moriría en lugar de Israel. Después de esto, Jesús se va al desierto por 40 días sin comida. Eso es duro. En esta historia, Jesús está retratando la travesía de Israel de 40 años a través del desierto, donde ellos fallaron en confiar en su Dios y se rebelaron. Jesús triunfó al resistir la tentación y confiar en Dios. Esta historia está marcando a Jesús como aquel que va a continuar la historia de Israel. Después del desierto, Jesús regresa a la región de Galilea, a Nazaret, donde había sido criado. Él está en la sinagoga y es invitado a leer de las Escrituras. Abre el rollo de Isaías y lee: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Por qué a los pobres?
En la cultura hebrea, ser pobre no se trataba solo acerca de dinero. Era más acerca de un estatus social bajo. Mujeres, niños, enfermos, los marginados. Sorprendentemente, esto podía incluir personas que tenían dinero, como los recaudadores de impuestos. Ellos también eran considerados como marginados, así que Jesús está ahí para ellos. Y luego Jesús sigue leyendo. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. La libertad parece ser algo importante para Jesús. Jesús estaba liberando a las personas de su enfermedad, de su pasado, de su vergüenza. Las estaba liberando para hacerlas parte del nuevo reino de Dios que Jesús dijo que Él estaba realizando. Después de eso, Jesús elige a 12 hombres de entre sus discípulos como líderes para que lo ayuden en su misión. Ese número, 12, es un símbolo intencional para las 12 tribus de Israel. Pero este es un grupo de gente de la chusma. Aquí tienes a un pescador, tienes a un ex recolector de impuestos que trabajó para la ocupación romana, a un antiguo rebelde que luchó contra la ocupación romana. No hay forma alguna de que estos hombres se lleven bien entre sí. Jesús intencionalmente reunió personas que eran marginadas y grandes enemigos, pero dentro del reino de Dios, ellos son llamados a reconciliarse y vivir en unidad. Seguir a Jesús significaba entrar en un nuevo orden mundial. Jesús enseñó después: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando las personas los odian por causa de mí. Jesús incluso les dijo a sus discípulos que amaran a sus enemigos, que sean extrañamente generosos incluso con las personas que no les agradan y que perdonen y muestren misericordia. Esta es una manera radical de vivir. Jesús no solo enseñó todo esto, Él prometió que dirigiría el camino. Él sería radicalmente generoso, perdonaría y amaría a sus enemigos al hacer el más alto sacrificio: entregar su vida. La última historia en esta sección de Lucas es fascinante. Jesús toma a alguno de sus discípulos y los lleva a una montaña. La gloria de Dios aparece como una nube brillante y Jesús de pronto es transformado. Aparecen otros 2 profetas, Moisés y Elías. Son los antiguos profetas que también experimentaron la gloria de Dios en una montaña. Dios habla desde la nube diciendo: este es mi hijo, a él escuchad. Lucas nos está mostrando que Jesús es el profeta definitivo. Él es la palabra de Dios a Israel. Los 3 hablan de lo que Jesús va a hacer cuando llegue a Jerusalén. ¿Y qué va a hacer? Él va a ir a la ciudad capital para ser puesto en el trono como el verdadero rey de Israel, pero no de la manera en que todos lo esperaban. Con eso, la misión de Jesús en Galilea termina. Y la siguiente parte del Evangelio de Lucas comienza con su largo viaje a Jerusalén. Jesús parte con sus discípulos a un largo viaje a Jerusalén, donde ellos se unirán a miles de israelitas para celebrar la antigua fiesta de la Pascua. Lucas quiere que este largo viaje desde la montaña hacia Jerusalén te recuerde del antiguo y largo viaje de Israel. Con Moisés, ellos fueron del monte Sinaí a la tierra prometida. Después, el rey David estableció Jerusalén como su capital. Aquí, Lucas está retratando a Jesús como un nuevo Moisés, que está renovando el pacto de Israel con Dios, y como un nuevo David que está reuniendo al pueblo para que viva bajo su gobierno. Mientras Jesús se va, Él envía una ola de seguidores delante de Él para preparar cada nuevo sitio para su visita. Luego Jesús llegaría anunciando el evangelio del reino de Dios. Él llamaría a las personas a seguirle y a unirse a esta cosa nueva que Dios estaba haciendo en Israel. Hay muchas de sus enseñanzas y parábolas en esta sección, específicamente acerca de cómo seguir a Jesús. Te obligará a repensar completamente tu dinero, cómo resolver los conflictos y cómo tratar a los pobres. En cada ciudad, Jesús estaba creando comunidades de personas que estaban aprendiendo a vivir de manera completamente diferente. La codicia sería transformada en generosidad y la ira en perdón. En estas comunidades de Jesús, todos los marginados son bienvenidos. Sí, buenas nuevas para los pobres. Ese es uno de los temas principales de Lucas. Lo encontrarás por toda esta sección. Toda la gente marginada que Él sana. Las trabajadoras sexuales deshonradas a las que se acerca. Los recolectores de impuestos a los que incluye. Esta es la gente del reino de Jesús. Los líderes religiosos de Israel observan esto y comienzan a criticarlo. Si este es realmente el profeta de Dios, ¿por qué está recibiendo a los pecadores y comiendo con ellos? Sí, esta sección realmente suena como la batalla de los banquetes.
Jesús organiza estas cenas como símbolo de cómo el reino de Dios está aquí para los pobres y enfermos, personas que jamás podrían devolverle nada. Jesús también asiste a banquetes con los líderes religiosos de Israel. Y él los expone por convertirse en un club social exclusivo y arrogante. Pero ellos no lo entienden, así que él les cuenta la famosa parábola que dice así. Había un padre que tenía 2 hijos. El mayor es confiable y honra a su padre. El menor, un desastre. Él se rebela y pide su herencia para viajar muy lejos y desperdiciarlo todo en fiestas y estupideces. Luego hay una hambruna en la tierra y se le termina el dinero. Tiene que sobrevivir cuidando los cerdos de alguien. Él tiene tanta hambre que quiere comerse la comida de los cerdos. Y en ese momento se le ocurre, si voy a trabajar en una granja, mejor voy a casa y trabajo para mi padre. Por lo menos no estaré comiendo comida de cerdo. Vuelve a su casa ensayando su disculpa. El padre está seguro de que su hijo no sobrevivió a la hambruna. Un día, él ve a alguien caminando a lo lejos. Es su hijo, no está muerto. El padre corre hacia él y abraza a su hijo, besándolo por todos lados. Su hijo empieza su discurso. Padre, no merezco ser tu hijo. Quizás puedo venir y trabajar para ti. Pero antes de que pudiera terminar, el padre llama a sus siervos a que traigan sus ropas más hermosas, nuevas sandalias y un anillo elegante para su hijo. Deben preparar la mejor comida para un banquete. Es hora de celebrar. Más tarde, ese mismo día, el hermano mayor llega de un largo día de trabajo en el campo para descubrir que el perdedor de su hermano desaparecido ha vuelto a casa y todos están celebrando. Él se enoja, piensa, él ha sido fiel a su padre todos estos años. A él nunca le han hecho una fiesta como esa. Y luego esta desgracia de miembro de la familia llega a casa y van a celebrarlo. Es repugnante. Él se niega a unirse al banquete. El padre encuentra al hermano mayor afuera y le dice: Hijo, tú ya eres parte de la familia. Todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar a tu hermano porque él estaba perdido y ahora ha sido hallado. Él estaba muerto, pero ahora está vivo. Jesús quiere que los líderes religiosos vean a los marginados de la manera en que Dios los ve, como hijos e hijas que están siendo reclamados de la muerte. La comunidad del reino de Jesús está abierta de par en par para cualquiera. El único requisito para entrar es humillarte y reconocer tu necesidad de la misericordia de Dios. El rechazo de los líderes religiosos para con Jesús y sus discípulos es realmente un rechazo al Dios de Israel. A los líderes no les gusta nada de esto. Mientras el viaje de Jesús llega a su fin, el conflicto está hirviendo. Él está camino a Jerusalén para la Pascua. ¿Necesitas ayuda? No hay nada que hacer. ¿Qué haces? Vamos a pescar. ¿Qué fue lo que pasó? Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Vamos, hijo. Creí que solo Dios hacía eso. ¿Qué es más sencillo? ¿Decir que sus pecados son perdonados? O decirle, levántate y anda. Y él los escuchará. Vinieron a ver los 5.000 personas. 5.000. Si tienen hambre de justicia, Así que estamos caminando a través del Evangelio de Lucas y hemos alcanzado el final del largo viaje de Jesús hacia Jerusalén. Él ha llegado. Así que él monta un asno bajando del monte de los Olivos hasta la ciudad. Se están formando multitudes y la gente está cantando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Están tirando sus túnicas enfrente de él. ¿Por qué todo este trato de realeza? Los antiguos profetas de Israel prometieron que un día Dios mismo llegaría y rescataría a su pueblo y gobernaría el mundo. Otras veces, los profetas hablaron de un rey venidero que cabalgaría hasta Jerusalén para traer justicia y paz. Jesús está motivando todas estas esperanzas de que Él es ese rey y todos están muy emocionados. Bueno, no todos. Los líderes religiosos creen que Jesús es una amenaza para su autoridad, así que no están felices. Pero aún más sorprendente, Jesús mismo está perturbado. De hecho, está llorando mientras cabalga. Sí, ¿y por qué? Bueno, Jesús puede ver lo que está por venir. Él sabe que no será aceptado como el rey de Israel. Y él sabe que Israel continuará por el camino de destrucción, descuidando a los pobres, inspirando rebelión en contra de sus opresores romanos. Él sabe que eso llevará a muerte. Eso le parte el corazón. Y le enfurece.
lo primero que hace en Jerusalén es dirigirse hacia el templo. Él expulsa a los cambistas, interrumpiendo todo el sistema sacrificial. Sí, él está haciendo una protesta profética. Y él se levanta en el medio del patio y exclamaba las palabras de los antiguos profetas de Israel. Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Una cueva de ladrones? Sí, él está citando al profeta Jeremías, quien se levantó en ese mismo lugar, el centro del poder político y religioso de Israel, y ofreció la misma crítica de los líderes de Israel, que son rebeldes y corruptos. Y ellos entienden el mensaje y empiezan a planear cómo matarlo. Lo cual no es una sorpresa para Jesús. De hecho, él planeó que todo eso sucedería durante la Pascua. Esta es la Semana Santa en la que las personas judías celebran su antigua historia de cómo Dios los liberó de la esclavitud y los invitó a una relación de pacto. Así que Jesús utiliza los símbolos de la Pascua para revelar el significado de su muerte venidera. El pan que era partido era su cuerpo quebrantado, y el vino era su sangre que establecería una nueva relación de pacto entre Dios e Israel. Jesús moriría por su pueblo y abriría un nuevo camino. Después de la cena, Jesús lleva a sus discípulos a un jardín a orar. Y él lucha con el deseo muy humano de salvar su vida en lugar de sacrificarla. Pero él vence esta tentación. Y es aquí donde los líderes religiosos con los guardias del templo lo encuentran y lo arrestan. Jerusalén era gobernada por el Imperio Romano, así que los líderes del templo no podían ejecutar a Jesús sin el permiso de su gobernador romano, un hombre llamado Poncio Pilato. Entonces inventan la acusación de que Jesús es un rey rebelde, promoviendo una revolución en contra del emperador romano. Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús responde, tú lo has dicho. Pilato puede ver que Jesús es un hombre inocente y que no merece la muerte. Pero los líderes siguen insistiendo que él es peligroso, así que hacen una negociación. Pilato liberará a un verdadero rebelde contra Roma, un hombre llamado Barrabás en lugar de Jesús. Así que el inocente es entregado en lugar del culpable. Jesús es llevado con otros 2 criminales acusados y clavado en un instrumento de ejecución romano. La gente se burla de él. ¡Hey! Si eres el rey mesiánico, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero Jesús amó a sus enemigos hasta el último momento, ofreciendo esperanza a uno de los criminales que morían junto a él. Él incluso oró por sus verdugos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Luego, el cielo se oscureció mientras un hombre inocente moría la muerte de un rebelde. Y luego Jesús clamó las antiguas palabras de los salmos de Israel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces Jesús murió, inocente y solo. Aunque era inocente, pero luego fue sacado de la ciudad y condenado a muerte con acusaciones falsas. Esto nos lleva a la sección final del Evangelio de Lucas. Había un líder religioso llamado José, quien se oponía a la ejecución de Jesús y pidió que su cuerpo le fuera entregado para poder sepultar a Jesús en una tumba cercana. Luego, un par de días después, algunas mujeres que habían seguido a Jesús vinieron a visitar la tumba y la encontraron abierta y vacía. Se encontraron con estas figuras misteriosas que les dijeron que Jesús había resucitado de los muertos. Así que ellas huyeron aterrorizadas y nadie creyó lo que reportaron. O sea, él no puede estar vivo. Todos lo vieron morir. Ahora, justo afuera de Jerusalén, había un par de seguidores de Jesús que estaban saliendo de la ciudad, viajando en el camino a una ciudad llamada Emaús. Y ellos estaban tristes y confundidos por todo lo que acababa de pasar. Luego Jesús se aparece caminando junto a ellos, pero ellos no saben que es él. Sí, eso es extraño. ¿Por qué no podían reconocerlo? Es extraño, pero una imagen realmente importante para Lucas. Ellos, por alguna razón, están ciegos a Jesús. Así que Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Y ellos empiezan a contarle acerca de Jesús, un poderoso profeta que ellos esperaban rescataría a Israel. Pero en lugar de eso, fue ejecutado. Algunas mujeres dicen que está vivo, lo que es una locura. Esto es demasiado. Nos vamos a casa. Así que Jesús intenta explicarles que esto es a lo que las escrituras judías habían estado apuntando todo el tiempo. Que Israel necesitaba un rey que sufriría y moriría como un rebelde, a favor de los que en realidad son rebeldes. Y que él sería vindicado por su resurrección para que pudiera darle vida verdadera a aquellos que la recibieran.
Pero esto todavía no tiene sentido, y están más confundidos que nunca. Lo que nos lleva a la escena cuando ellos se sientan a comer con Jesús. Él toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da, justo como lo hizo en la última cena. Claro, esta es la imagen de su cuerpo quebrantado, su muerte en la cruz. Y es cuando toman el pan que ha sido partido, que sus ojos son abiertos para ver a Jesús, y Él desaparece, y la escena termina. Esta es una historia acerca de cómo es difícil ver a Jesús por quien Él realmente es. Sí, esto es brillante. Quiero decir, ¿cómo pudo el poder real de Dios y su amor ser revelado a través de la vergonzosa ejecución de este hombre? ¿Cómo puede un hombre humilde convertirse en el rey del mundo a través de la debilidad y el autosacrificio? Esto es muy difícil de ver, pero este es el mensaje del Evangelio de Lucas. Requiere la transformación de tu imaginación para verlo y abrazar este reino completamente diferente de Jesús. El Evangelio de Lucas termina con Jesús y todos sus discípulos juntos en otra comida, y todos están asombrados por su cuerpo resucitado. Quiero decir, Él sigue siendo humano, pero es mucho más. Sí, Él ha pasado a través de la muerte y salió al otro lado, una pieza de la nueva creación que caminaba y hablaba. Y luego Jesús les dice que Él les dará el mismo poder divino que lo sostuvo a Él, para que ellos puedan ir y compartir las buenas nuevas del reino de Dios con otras personas. Después de eso, Lucas nos dice que Jesús fue llevado al cielo, lo que es una salida genial y todo, pero ¿por qué desaparecer en el cielo? En el Antiguo Testamento, los cielos son el lugar del trono de Dios. Están por sobre todo. Así que esta es la manera de Lucas de mostrarnos que Jesús ha sido entronado como el Rey divino de todo el mundo. Sus seguidores se quedan en Jerusalén, adorando a Dios y Jesús, esperando por este nuevo poder. Y aquí es donde el Evangelio termina. Ahora,